Hola a todos, yo soy Ali y hoy traigo un vídeo respondiendo a algunas preguntas interesantes con información sobre la UOC. La primera pregunta sería si tenemos clases presenciales. Yo sé que en algunas universidades a distancia tienen clases presenciales y otras solo lo tienen online, y algunas tienen tanto presenciales como online. La UOC tiene la metodología, ya lo dije en el último vídeo, tiene una metodología enfocada a los trabajos. Otra pregunta sería ¿cómo es estudiar a distancia? La mayor facilidad que le veo a estudiar a distancia es que tú te puedes organizar como quieras, puedes estudiar cuando te venga mejor. Normalmente está pensado pues para gente que está trabajando, no puede ir durante el día a la universidad, entonces esa persona pues se planifica como quiera. Lo que hay que tener en cuenta es que las horas que realmente estarías en la universidad presencial también las tienes que aplicar en casa, entonces a veces es difícil porque si estás en casa pues puedes tener ganas de hacer otras cosas, que suele pasar bastante, o te entretienes con el móvil o te pones a limpiar la casa, o en vez de estar en casa trabajando te vas a quedar con amigas, que nos ha pasado a todo el mundo. Pero bueno, escoger como esa rutina de estudio, de decir, bueno, a lo mejor puede ir bien hacerse un horario tipo de 8 a 2, lo voy a dedicar al estudio, y te lo planteas como si estuvieras directamente en clase y no te lo planteas en plan, bueno, estoy en casa, lo voy a hacer más tranquilamente y tal, porque las horas las tienes que dedicar. Y bueno, para estudiar en esta universidad tenemos un campus virtual donde te aparecen todas las asignaturas, y también tienes como un apartado para tu tutor, que se te asigna un tutor al que le puedes preguntar cosas, pero esto es más relacionado con tema matrículas y cosas así más de papeleo. Tienes un apartado para cada asignatura, y en esa asignatura pues te aparecen los trabajos. Normalmente no te aparecen todos los trabajos del semestre, sino que te aparece el trabajo que estás haciendo en ese momento. Dependiendo del trabajo que estés haciendo en ese momento, el profesor te proporciona los recursos de aprendizaje que vas a tener que necesitar para hacer ese trabajo. Te ponen en qué consiste el trabajo que tienes que hacer ahora. Te dicen las fechas de inicio y la fecha final, no te puedes pasar de la fecha final. Suele ser un enunciado bastante largo, tipo de 20 páginas, o sea, no es que sea un trabajito así sencillo normalmente, sino que es un poco más elaborado, pero de eso consiste, de una evaluación continua. La parte de recursos de aprendizaje te pone libros, PDFs, vídeos, todo lo que el profesor considera que vas a necesitar para después elaborar la práctica. Claro, todo ese tiempo que necesitas para estudiar, para hacerte resúmenes si tú quieres, para ver los vídeos, para ver los tutoriales, pues lo tienes que invertir. Es como si estuvieras en clase realmente, pero tú te organizas como tú quieras. Yo, por ejemplo, empecé estudiando bastante esos recursos de aprendizaje. Perdía mucho tiempo haciendo eso, entonces lo enfoqué más como, vale, me voy a leer el enunciado y voy a ir haciendo según necesite este recurso o el otro. Estudio los apuntes que me hacen falta específicos para ese momento, así que voy como sobre la marcha, que no me pongo a estudiar el primer recurso que me da, me lo estudio, el segundo me lo estudio, no, empiezo a hacer el trabajo y así como veo que me hacen falta los recursos, me los voy estudiando. Muchas veces eso no te basta, entonces tienes que ir a buscar en internet. Yo creo que busco más de internet que de lo que me dan ellos. Lo bueno es que como lo estás haciendo, porque estás haciendo esa práctica, te quedas con la sensación de que sabes hacerlo. No sé si me explico, espero que sí. Tened en cuenta que tenemos que buscar mucha información aparte de los recursos que nos dan. En casi cada trabajo, en casi cada práctica, tenemos que hacer un estudio de investigación, tenemos que investigar bastante. Yo es verdad que empecé a hacerlo online porque no podía ir a clase, porque ya estaba trabajando ya desde que tenía 19, creo. Pero ahora también, si me dieran la opción de ir a clase, es decir, de cambiarme de universidad, ir a una presencial, tampoco lo haría porque lo veo tan cómodo. Estudiar online lo veo muy cómodo, porque si un día no tienes ganas, no tienes cuerpo para estudiar, pues lo dejas para el siguiente. Claro, tienes que tener como esa constancia, no puedes decir hoy no me apetece, hoy no estudio, al día siguiente lo mismo y tal. Tienes que tener una constancia y saber que si un día no lo haces, lo tienes que recuperar. Otra pregunta sería que si tenemos libros, y hace años sí que te enviaban los recursos estos de aprendizaje que os he contado antes, os lo enviaban a casa. Tú ya lo podías encuadernar y tenías ahí tus libros. Ahora lo que hacen es que es todo digital, entonces si te lo quieres imprimir, te lo imprimes tú.
Creo que también antes cuando te lo enviaban tenías que pagar un poquito más por tenerlo físicamente, pero ahora por el tema este de contaminar menos, de gastar menos, pues está todo digital. Creo que cuando dejas de cursar la asignatura ya no tienes la posibilidad de ver esos apuntes, así que lo recomendable es que antes de que acabes el semestre con esa asignatura, pues te descargues los manuales si a ti te apetece y así los tienes. Otra pregunta es si tenemos exámenes, y eso depende de cada asignatura. Depende de cada asignatura si aparte de esos trabajos tienes un examen final y tienes que ir presencialmente o tienes una práctica. La mayoría, bueno, al menos en mi carrera, no sé en otras, pero la mayoría son prácticas. Yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo las prácticas finales, no tengo ningún examen. También es verdad que con la situación del COVID han dejado de hacer los exámenes presenciales, pero yo no sé si después esto volverá. Sé que muchas asignaturas sí que tenían exámenes finales, en donde en vez de esta práctica final que tengo yo, pues tendrías que ir a la sede a la sede más cercana y hacer el examen presencial, que suele ser como de toda la evaluación. Otra pregunta es ¿cómo evalúan? La forma de evaluar los trabajos va de, o sea, no es, por ejemplo, el 10 es la mejor nota y un 0 es la peor, sino que va por letras. Ahora mismo no tengo la tabla, pero es pues eso, A sobresaliente, B es un notable, C es un aprobado o C plus es un aprobado. No estoy muy segura, pero va por letras. Por cada trabajo que haces y entregas, el profesor te lo corrige, te pone la nota y te pone un comentario, tipo, pues esto lo has enfocado bien, pero deberías fijarte más en esta otra cosa, o esto no es exactamente lo que tal. Lo que pasa es que hay muchas asignaturas. Tienes una fecha en medio donde entregas un parcial y ahí pues normalmente ¡ay! Es que me está mordiendo. Ese parcial es normalmente donde entregas lo que estás haciendo hasta ahora y el profesor te puede corregir. Hay asignaturas que tienen entregas parciales y es que en cada trabajo, en medio desde la fecha final, o sea, desde la fecha inicial hasta la fecha final, pues justo en medio tienes una entrega parcial y te piden ciertas cosas. Es como para ir viendo cómo estás llevando el trabajo. Esa entrega parcial no va con nota, pero es verdad que te puedes subir un poquito o bajar. Lo tienen en cuenta que la entregues. ¿Dónde están las sedes? Lo he buscado en internet y la verdad es que he visto fuera de España, he visto en Colombia y en México. Después por España he visto varias en ciudades importantes tipo Sevilla, Madrid, Barcelona obviamente, Palma, Valencia y más. O sea, he visto bastantes, porque además te ponía no sé qué, de 40 sedes. También tienen, porque también tienen como centros, que no es que digamos que sea una sede, pero si te tienes que examinar, pues puedes ir a examinarte ahí. ¿Cuánto cuesta la matrícula? La matrícula, pues obviamente depende de las asignaturas que te matricules. Normalmente cuando te vas a matricular, pues tienes que hablar con un tutor y él te recomienda cuántas asignaturas coger. Tienes que decirle pues la disponibilidad que tienes y tal. El tutor te recomienda, sobre todo el primer semestre, te recomienda coger o 2 o 3 asignaturas al semestre para que te vayas habituando a el funcionamiento de la UOC. Yo la verdad es que no le hice caso y me cogí 5, pero como os he contado me va muy bien porque no estoy trabajando, bueno, estoy en ERTE parcial, así que me va bien. Las 5 asignaturas me costaron 1.200 euros. Pensaba que era más barata al principio, pero porque hice los cálculos del precio por crédito y los créditos que yo me quería coger. Lo que pasa es que no están ahí incluidos, no sé si son recursos de aprendizaje o algo así, que eso suma bastante. Entonces, no lo calculéis así como os digo, porque nos va a salir las cuentas. Echad que son unos 1.000 por semestre, más o menos. A mí me costó un poco más de 1.000, creo que fueron 1.200. No se puede hacer la matrícula de todo el año. Tú tienes que hacer solo un semestre y cuando te dan las notas es cuando puedes hacer el segundo semestre. Hasta que no recibes las notas del primer semestre no te puedes matricular al segundo semestre. Esto no sé por qué es, pero es verdad que hace poco quería hacer la matrícula para el segundo semestre y vi como que el plazo de matrícula estaba cerrado, o no exactamente que estaba cerrado el plazo de matrícula, pero como si las plazas se hubieran acabado o algo así, ¿eh? Contacté con la tutora y le comenté esto, que a ver si se me había pasado el plazo, porque pensaba que todavía
nos podíamos matricular y tal, y me dijo, no, es que los que ya estáis matriculados tenéis que esperar a que os den las notas del primer semestre para después matricularos. ¿Cómo son los trabajos? Los trabajos suelen tener diferentes partes. La primera suele ser investigación. Aparte de los recursos que te dan de aprendizaje, tienes que hacer una investigación sobre ese tema. Depende de cada asignatura, será diferente, porque historia no es igual que diseño gráfico, por ejemplo, que no es que tengas que hacer una en diseño gráfico, es un poco más práctico que no teórico. Suele ser que tienes que hacer una investigación, a partir de ahí pues unos bocetos, que también tienes que enseñar el paso a paso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una entrega de algún tipo de dibujo o algo así, pues tenemos que ir haciendo escáneres de mínimo 4 pasos que hemos ido haciendo con ese dibujo. También justificar por qué lo hemos hecho así y tal, pero esto depende de cada trabajo. Todos los trabajos te piden maquetados. Yo estoy utilizando para cada trabajo InDesign y me va súper bien. Cuando empecé la carrera en septiembre no tenía ni idea de utilizarlo y la verdad es que ahora me noto mucho más suelta, porque si contamos todos los trabajos que he hecho desde septiembre, ya tengo un poquito más de experiencia y solo sé hacer más o menos lo básico, no sé hacer mucho más, pero me gusta cómo me quedan las maquetaciones y está muy bien. Los maquetaciones, no sé cómo se llaman. En cada trabajo pues tenemos que hacer una webgrafía y bibliografía, y al tratarse pues de diseño gráfico también te piden que sea un poco estéticamente bonito, que no sea tan simple. Es verdad que, por ejemplo, que en el primer trabajo de historia nos dijeron que fuera más, que no lo enfocáramos al diseño, sino que lo enfocáramos más a un trabajo de universidad, de investigación. Así que cada trabajo pues tiene su portada. Normalmente no nos hacen poner índice porque suelen ser de unas 5 o 6 páginas, y normalmente pues te dan la posibilidad de hacerlo en horizontal, en vertical, como mejor te vaya a ti. Muchas veces también te dan a elegir el tamaño de la hoja, ya sea A3, A4. ¿Por qué me muerdes tanto? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes juguera, mi amor? Tienes juguera pequeñita, sí, ya lo sé. Yo también te quiero mucho, yo también te quiero mucho. Eres mi princesita. ¡Ah! En el ojo. Venga, vamos. Pues depende de cada asignatura lo que te pidan, pero muchas pues tienes que utilizar tanto Photoshop como Illustrator, y después, o sea, el trabajo en sí lo haces en Photoshop y en Illustrator, y después lo tienes que maquetar en InDesign. No te piden exactamente que sea InDesign, puedes utilizar otra aplicación parecida y te dicen, es que te recomiendan otra si no quieres utilizar InDesign, pero es que ahora mismo no me acuerdo porque nunca lo he utilizado. ¿Cuál era? Lo mismo con Illustrator, tampoco te obligan a utilizar Illustrator, pero te dicen que tiene que ser una, puedas trabajar con vectores, y tampoco me acuerdo. Ay, ¿cómo era? Es como un zorro el icono, no me acuerdo de cómo se llama. Mirad qué monstruito, es un monstruito este bebé, es un monstruito. Ay, que sí, mi amor, eres un monstruito. Venga, a por la jirafa. Depende de las asignaturas a las que estéis matriculados, pues te dan el acceso a tener todos estos programas, Illustrator, Photoshop, InDesign y creo que Premiere y todo el conjunto de Adobe. La verdad es que se agradece muchísimo porque no sé qué hubiera hecho. Bueno, pagarlo, pero creo que es carito pagar Photoshop. Yo nunca tuve antes. Y para que podáis entenderme, yo antes de matricularme a esta universidad nunca había tenido ni Photoshop, ni había tocado Photoshop, ni Illustrator, ni nada así, ni InDesign, nada, ninguno de estos programas. Poco a poco voy aprendiendo y me gusta, la verdad, es muy guay. ¿Cuántos trabajos hay en total? Pues en un semestre más o menos hay 4 trabajos, más o menos. Suelen ser uno cada 2 semanas. Pero claro, si cuentas las entregas parciales, es el doble, son 8. Pero las entregas parciales no todas son con evaluación. Tenemos, por ejemplo, una asignatura que no es de entregar trabajos en sí, sino que es grupal. Estuvimos 2 semanas sin grupo. A las 2 semanas se nos asignó un grupo
bueno, que en realidad lo elegimos nosotros. Es como ir haciendo las tareas que nos piden, pero siempre en grupo. Entonces nos enseñan a utilizar bastantes aplicaciones, por ejemplo Trello, que es para organizar, después las aplicaciones de Google, ya sea Google... en Google Drive lo estamos utilizando un montón. Google Sites, pues hemos creado una página, después tenemos un folio en el que tenemos que hacer bueno, algunas entradas y tal. Nos daban a elegir 3 temas, pues elegíamos uno, y a raíz de ese tema pues teníamos que ir haciendo lo de Google Sites, o sea, crear la página. Pues estos son pequeños pasos que vas haciendo en grupo. ¿Qué más hicimos en esa asignatura? Nos enseñaron a utilizar Pinterest. No es que nos enseñaran, es que nos teníamos que crear una cuenta, hacer tableros con pins y ahora he visto que en el siguiente tenemos que publicar no sé qué, que hemos hecho esta página que os digo. Mi grupo es de ecodiseño y sostenibilidad, que me encanta ese tema. Pues después tendremos que hacer un abstract, se llama. Es que aún no me he puesto porque estoy con otro trabajo, pero tenemos que hacer como un resumen de todo el trabajo que hemos hecho en Google Sites, o sea, creando esa página con todo el contenido y tal. Pues hacemos un resumen tanto en inglés como en español, como para captar posibles clientes, posibles lectores, y eso publicarlo en Twitter. Que yo nunca he tenido Twitter, no sé ni cómo va, pero bueno, no creo que sea muy difícil. La asignatura no es que tengas que ir haciendo trabajo, sino que tienes que trabajar con tu grupo para ir pues creando contenido, utilizando estas aplicaciones que te dicen, estos programas que te dicen, después hacer resúmenes, hacer presentaciones, todo esto. ¿Cómo me preparo para las prácticas? Pues también depende de cada trabajo. Al principio era muy, como os digo, pues me ponía a estudiar todos los recursos de aprendizaje y tal. Después ya cambié completamente, entonces lo que hago es me leo el enunciado, voy apuntando los puntos que tengo que ir haciendo, los puntos más importantes para saber lo que tengo que hacer y tenerlo claro, y después empiezo desde los primeros puntos. El primero pues suele ser investigación sobre esto, entonces ya me voy a investigar. Y cuando tengo más o menos la idea, me voy a Google Docs, abro un Word en Google Docs, o sea, un Word, abro un Google Docs y me pongo a coger apuntes desde ahí, en plan sucio. Voy poniendo todas las URLs que estoy utilizando, porque después te lo van a pedir en la bibliografía, y lo hago a sucio. Es verdad que aunque lo haga sucio, las ideas que cojo de otras páginas web lo cambio completamente para no entrar en copia, porque esto lo miran también bastante. Bueno, pues cuando lo tengo en sucio ya sí que lo voy pasando a limpio, pues a veces cambio este párrafo por este, o que las cosas tengan coherencia, o le pongo una presentación y tal. Y ya cuando tengo los textos a limpio es cuando empiezo a maquetar. Voy a hacer otro día, si queréis, un vídeo explicando cada asignatura en concreto, todos los trabajos que hemos hecho, cómo se hacen esos trabajos y tal. Bueno, pues ya lo voy a dejar aquí porque si no este vídeo va a ser eterno. Y espero que os haya servido y un besito muy fuerte.